Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión voy a resolver el taller, voy a explicar un poco la resolución del taller que se tomó, el taller 4, que tiene que ver con regulación de voltaje y cómo hallar los parámetros del transformador, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente nos daban estas dos pruebas, ¿verdad? La prueba de vacío y la prueba de circuito abierto y la prueba de cortocircuito, ¿sí? Entonces, nos daban datos de corriente, en este caso de circuito abierto, de vacío, corriente, de potencia, y nos decían el lado en que se realizaba la prueba, en este caso en el lado de bajo voltaje. Pero había una inquietud donde aquí nos decían que este voltaje se obtenía por teoría, al igual que en la prueba de cortocircuito, el de acá se obtenía por teoría, no en este caso es la corriente. Ya, listo, estos son los valores de las pruebas. Dice, nos podían determinar, nos podían encontrar. Circuito equivalente aproximado del transformador exterior del primario, ¿sí? Indicando los valores de los parámetros, ¿sí? Como segundo punto, la regulación de voltaje por método aproximado a plena carga con factor de potencia de 0,8 en atraso y a media carga con un factor de 0,8 en adelante, ¿no? Ojo que uno es a plena carga, ¿sí? Uno es a plena carga y el otro es a media carga. Y el de plena carga es a 0,8 en retraso, con atraso, y el de a media carga es a 0,8 en adelante. ¿Sí? Eso nos queda en el literal 2. Y en el 3 la eficiencia del transformador para cada caso, es decir, la eficiencia para cuando tenemos un transformador a plena carga con 0,8 en retraso y cuando tenemos el transformador a media carga con 0,8 en adelante. ¿Sí? Eso por ese lado, ¿no? Entonces vamos a pasar a explicar. Bueno, aquí está la solución, ¿sí? Entonces planteamos nuestra excelente transformación. Aquí nos decían que es de 2200 a 220 voltios, 500 kVA, 60 Hz, ¿sí? Acá. Planteamos de acá, sí, lo planteamos en el taller, entonces planteamos nuestra prueba en el lado de bajo voltaje y de alto voltaje, sabiendo que en el de bajo voltaje, como se dice acá, está el circuito abierto, la prueba de circuito abierto, y en el lado de alto voltaje está la prueba de cortocircuito, ¿sí? Entonces planteamos nuestros valores, como se puede observar aquí. Y aquí comenzamos, entonces este valor si lo conocemos, el de acá también, pero nos dicen que el voltaje de circuito abierto, el voltaje en vacío, ¿sí? Obtenido por teoría. Y sí, el voltaje en circuito abierto, el voltaje en vacío, representa el voltaje nominal de ese lado, o de ese lado, eh, de ese lado. Entonces sería 220 voltios. Entonces ya tenemos los tres datos suficientes: voltaje, potencia y corriente. Con estos datos aquí, podemos hallar los parámetros, en este caso, como tomamos prueba de vacío, los parámetros de la rama de magnetización, ¿sí? En este caso lo hallamos nosotros acá con la admitancia, ¿no? En la parte de alto voltaje nos daban las pruebas de circuito, de cortocircuito, ¿sí? En la cual nos daban el dato, como se puede observar acá, que la corriente nominal, ¿sí? Que la corriente no nos daba, pero por teoría, ¿sí? En la prueba de cortocircuito, la corriente es nominal. Entonces, la corriente nominal, simplemente, como es corriente nominal, ¿sí? La corriente nominal yo la puedo definir como la potencia nominal dividido para el voltaje nominal de ese lado, ¿ya? Entonces, por eso es que tomo los 500K, ¿sí? Y los divido para el voltaje nominal de ese lado, que sería 2200, en este caso, voltios, ¿no? Esta división me da esta corriente de acá, ¿sí? De la cual pues tenemos este dato. Esto de la potencia de cortocircuito y el voltaje de cortocircuito ya lo conozco, este es un voltaje reducido, es un voltaje reducido, ¿sí? ¿Ya? Una vez conocidos los tres datos, tanto en el ensayo de cortocircuito y en el ensayo de vacío, ¿sí? Hallamos los parámetros, ¿no? Hallamos los parámetros, ¿sí? Listo, entonces acá hallamos admitancia, ¿sí? Que es igual a I sub 0 sobre I sub 0. Por el coseno, el ángulo lo vamos a sacar como coseno a la menos 1, ¿sí? De la potencia en vacío por el voltaje en vacío por la corriente en vacío. Esta es una ecuación bastante útil, ya que es fácil de aprenderse, por así decirlo, y pues es bastante fácil de usar. Vean que nomás aplicando esta ecuación, tenemos ya esta distancia de aquí.
Entonces, si tenemos admitancia y queremos hallar lo que se encuentra en la rama de magnetización, que es una resistencia y una reactancia, esto es RFE y esto es XM, ¿verdad? Entonces, sabemos que 1 entre Z es igual a la reactancia. Entonces, si yo obtengo esta reactancia, yo lo que tengo es 1 sobre esta, que sobre Z. ¿Sí? Entonces, si yo obtengo 1 entre R más 1 entre XM, ¿sí? Yo puedo obtener cuánto vale tanto esto como la de acá. ¿Sí? Porque esta admitancia es igual a 1 entre Z, ¿sí? Pero Z a su vez es R más XMJ. ¿Sí? Entonces, simplemente es hacer el inverso de esto. Esto se conoce como conductancia y esto se conoce como susceptancia. ¿Sí? Entonces, lo único que tenían que hacer aquí era hallar la admitancia, bueno, si lo hacían por este método, claro, hallar la admitancia a esto, eh, aplicarle 1 sobre lo que tienes acá, ¿sí? Que es invertirlo, y pues obtenés esto de aquí. Y algo muy importante que debían de colocar era que ese dato estaba en baja tensión, en el lado de baja tensión. Eso era algo muy importante que debían de colocar ahí. Bueno, siguiendo con la explicación, ¿sí? Entonces, tenemos acá la Z. Para hallar la Z, en este caso la Z de cortocircuito, simplemente se aplica esta ecuación. Z es una impedancia, entonces es voltaje de cortocircuito para corriente de cortocircuito, y el ángulo como ecuación menos 1 de potencia de cortocircuito por dividido para voltaje de cortocircuito y corriente de cortocircuito. ¿Sí? Todo esto aquí conocemos, reemplazamos y hallamos. Esto de aquí va a ser, ¿qué cosa? Eso de ahí va a ser mi RCC, ¿sí? Y mi XCC. Esta parte de acá va a ser mi XCC y esta parte va a ser mi RCC. ¿Sí? Y ya, listo, hallamos. ¿En qué lado? Ojo, esto está en el lado de alta tensión. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos uno en el lado de baja y otro en el lado de alta. Listo. Entonces uno dice, ¿en qué lado mismo representa? Pues no. Aquí en la pregunta te dicen que lo lleves al referido al primario. Referido al primario. Y el primario, si nos podemos dar cuenta, es el lado de alta tensión. Entonces había que llevar todo esto al lado de alta tensión o al primario. Entonces, esto que ya está en el primario, ya no lo ibas a reflejar porque ya se encuentra en el primario. Lo que tenías que hacer es reflejar los que no están en el primario al primario. En este caso eran los de baja tensión, los llevabas, que se encuentran aquí, ¿sí? Llevabas al de alta tensión. ¿Mediante qué cosa? Mediante la relación de transformación que era A. Este cálculo se encuentra acá, ¿sí? Lo llevamos al primario mediante A cuadrado. Como estamos reflejando reactancias y resistencias, entonces simplemente A cuadrado, fuera cuadrado, ¿sí? Y obtenemos su reflejada, por así decirlo, o su equivalente, aquí y acá. Y estos aquí no se mueven porque estos aquí ya están en el lado. Listo, entonces aquí, ¿qué es lo que nos queda? ¿Sí? Nos queda, como lo reflejamos todos al lado primario, al lado alta tensión, y el de alta es el lado primario, entonces digamos, es como llevar todo el secundario al primario. Por tanto, aquí, bueno, aquí me queda A por BS, es lo mismo que yo coloque BS', pero ya una vez que vaya a hacer los cálculos, pues me va a saltar esta A. Y puede tener que reemplazar, igual acá, ¿sí? Y esto de acá ya se encuentra, pues, y esto de acá es lo que se reflejó, ¿sí? Esto de acá es lo que se reflejó, tanto este como este, ¿sí? Listo, listo. De esa manera, pues tenemos aquí el voltaje del primario, BP, ¿sí? Más o menos. Entonces, lo siguiente que nos piden, si mal no me equivoco, es la regulación de voltaje aproximado. Entonces, simplemente plantear la ecuación aproximada. Con la diferencia de que el ejercicio que hicimos en la ayudantía, ¿sí? La planteamos en el secundario, pero acá la tenemos que meter en el primario. No es obligación, pero ya que tenemos todos los datos reflejados al primario, entonces, ¿por qué no calcular en el primario? Si lo queremos en el secundario, tenemos que reflejar todo lo que no esté en el secundario, reflejado al secundario. Y ahí se vuelve otro cálculo más que va a tomar tiempo. Entonces, en el momento de una lección o de un examen, no va a haber tiempo de hacer todo eso otra vez, ¿sí? Y otra vez para, o sea, todo lo que tengan que reflejar, reflejarlo, y otra vez plantear ahí. Lo pueden hacer. Si les da el tiempo, pues
qué bien. Pero si ya con lo que le dan pueden encontrar lo que les piden, entonces no necesariamente es un cálculo que básicamente yo considero que es innecesario. Entonces, aquí ¿qué hacen? Plantean, como siempre hemos venido haciendo en las ayudantías, planteamos aquí nuestra ecuación de voltaje, BP, si quieren la podemos escribir directo, pero aquí cuestiones de voltaje, ¿no? ¿Qué nos queda aquí? Sería la corriente, en este caso BP, es igual a A por BS, ¿sí? A por BS, más la corriente IS entre A, ¿sí? ¿Por qué cosa? Por esta caída de acá, que es, en este caso, voy a escribirla así, RCC, ¿sí? Más XCC. Pues no son cualquiera, son las que reflejé, son las que reflejé, ¿ya? Son estas que están acá. Entonces, listo. Pero ahora quiero hallar la revolución de voltaje. Entonces, yo también ya en la ayudantía anterior hice la demostración cuando tenemos factor de potencia en atraso. ¿Cómo queda esta ecuación? Hice la demostración con el triángulo, con el diagrama de fasoidal, que queda, pues aquí asumía que aquí estaba BS, aquí estaba la corriente, retrasada al voltaje, esto era voltaje, esto era corriente, ¿sí? Entonces acá te quedaba la resistencia y a 90 grados la reactancia, de aquí para acá, ¿sí? Un poco más largo. De tal manera que tú sumabas estas componentes, ¿sí? Un pequeño bosquejo rapidito para que hagan un poquito de memoria de lo que hice en la ayudantía, pues, espero que lo revisen también, ¿sí? Era este componente de aquí, más esta componente de acá, ¿sí? Que tenemos una componente acá, más esta componente de acá, ¿no? Esta componente de aquí. Entonces, eso de ahí te va a dar, acá la componente, ¿sí? Te va a dar relación de voltaje. Entonces aquí va a estar una relacionada con coseno y otra con seno. Por tanto, la expresión que yo también ya la mostré en la ayudantía, por su caso, que se va a usar es la que se encuentra acá. Aquí está la expresión, ¿sí? BP es aproximadamente, por eso es aproximada, A por BS más toda la expresión de aquí. ¿Cuál es la diferencia? De que como estamos con factor de potencia en atraso, entonces el símbolo que está aquí se va a encontrar un positivo. Y esto se debe a que todas estas componentes se van a sumar, ¿sí? Se van a sumar. Entonces, una vez hallado eso, reemplazamos. Tenemos A, conocemos BS. ¿Qué pasa con IS? ¿Sí? IS es igual a ¿qué? ¿Sí? Como podemos observar ahí, IS es igual al corriente nominal por el índice de carga. Pero el índice de carga en este caso vale 1. Por tanto, la corriente IS es igual a la corriente nominal. ¿Qué tengo que hacer? Hallar la corriente IS. ¿Cómo la hallo? Si es nominal, si son valores nominales, yo tranquilamente puedo colocar y es nominal, aquí es igual a la potencia nominal dividido por el voltaje nominal. ¿Listo? Del secundario. ¿Sí? Ojo, así nos da la expresión. Entonces, esto aquí es igual a 500K para 220. Porque si nos damos cuenta acá, 220 es el voltaje que nos dan acá. ¿Sí? 220 es el voltaje que planteé yo acá. Entonces, ese voltaje es el con el que voy a dividir. De donde me esta corriente de aquí, que tiene sentido, que es mucho más elevada que la que se calculó por acá arriba. Entonces, listo, una vez tenido esto de acá, inclusive aquí coloqué en la solución condiciones de plena acá. ¿Sí? Entonces, hallamos BP aproximado. Reemplazamos todo lo que tenemos que reemplazar, hallamos BP. Y mediante la ecuación de regulación de voltaje, ¿sí? Siempre, en este caso, apliqué la ecuación americana. O sea, sabemos que hay, por así decir, dos ecuaciones, que bueno, no importa si usas la una o la otra, siempre vas a dar lo mismo, ¿sí? Pero hay una que yo le llamo la ecuación americana y la otra es la europea, que es la que utiliza acá abajo el subcero, el U subcero. En este caso utiliza a full load o cuando trabaja a nominal. Entonces, como estamos en el primario, esto es igual, ¿sí? La tensión vacío menos la nominal dividido para la nominal. De esa manera, sé que estos son valores nominales de placa y esto es a la que está trabajando, ¿sí? Entonces,
¿cómo hago acá? Simplemente lo hallo, reemplazo, ¿verdad? Reemplazo los datos, en este caso de P y de acá, menos este voltaje de aquí dividido por el mismo voltaje, pues, ¿no? Esto ya es ecuación de la ecuación de la fórmula. Si utilizan la europea, supongo que acá abajo va a tener que estar este voltaje de acá. ¿Sí? Este voltaje de acá. No, entonces, pilas con eso. Entonces, esto me queda 3.70% de regulación de voltaje. Esta es la expresión americana. Americana. Sí. Puedo usar también la europea, vi que muchos utilizaron la europea y también les dio. Entonces, no es que con una sale y con otra no sale, con ambas sale, pero vi muchos que plantearon a lo mejor más el ejercicio. O pues que no analizaron bien. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué pasa con el factor de acá? Analizamos un factor de potencia en adelanto. ¿Sí? En adelanto. Entonces, esta expresión de regulación va a cambiar. ¿De qué manera? Mediante este signo de aquí. Va a ser negativo. ¿Por qué? Porque va a haber una componente que se va a restar. ¿En dónde? En el diagrama fasorial. Yo en la ayudantía dejé esto para que ustedes lo realicen, para que puedan también comprobar que aquí vamos a tener un voltaje que va a ser un voltaje secundario, si no me equivoco. Este diagrama lo realizamos en el secundario, pero también se puede hacer en el primario, ¿sí? Sin ningún problema. Y como está en adelanto de la corriente, entonces hay tres voltajes. Por tanto, acá también tendré mi componente con resistencia y a 90 grados mi componente con lo que es la reactancia, ¿no? Entonces, ya que acá va a ser mi resultante, con lo cual yo cuando voy a hacer por así decir, la regulación aproximada voy a tener una componente acá. Aquí se me va a ver otra componente aquí. Y este componente de aquí, que va a dar por acá, va a restar. Entonces, de ahí es que sale este negativo que está acá. ¿Sí? Listo. Espero que hayan demostrado esta parte de aquí. Es muy importante porque puede ser evaluada en cualquier lección. ¿Sí? O en cualquier examen, lección de manera teórica, inclusive de manera fasorial. Entonces, pilas con eso. Una vez planteada la ecuación, reemplazo todo lo que tengo, ¿sí? Con la gran condición que esta C ya no está a plena carga, sino está a media carga. Simplemente que conozco que el índice de carga es igual, como se puede ver allá, a E sub S sobre I sub S nominal. Estas ecuaciones yo ya las di en la ayudantía, ¿sí? A muy pocos vi que aplicaron este tipo de ecuaciones, ¿no? Muchos fueron ya más directos, pero bueno. Entonces, IS que es igual a C por IS nominal. Entonces, simplemente, como está aquí ya la conocías, porque ya acá arriba ya la hallaste, ¿sí? Ya la hallaste aquí. Simplemente ya reemplazar, ¿sí? Reemplazar, no hay nada más que reemplazar. Reemplazabas acá, en esta ecuación de acá. En este caso esto vale A, DS. Tenemos la RCC, ¿sí? Tenemos el medio, un medio por el índice de carga, corriente nominal sobre A. Reemplazabas todo, el factor de potencia, acá tenemos el otro, el coseno que es factor de potencia, el seno que es 0,6 y este negativo que representa que estamos en factor de potencia en atraso. Realizamos ese cálculo y BP nos da este valor, ¿sí? Esto está en voltios por si acaso, si no lo coloqué aquí, esto está en voltios. Aplicamos la misma ecuación que aplicamos en antes y pues nos queda negativo, ¿sí? Nos damos cuenta que aquí el voltaje BP se redujo y esta regulación es negativa y tiene coherencia porque al estar con un factor de potencia en adelanto, la regulación es negativa, ¿sí? De alguna manera, lo que nos quiere decir esta regulación es que el voltaje en la carga está siendo mayor que el voltaje de la red. Entonces, en alguna topología, en alguna forma de esta red, hay una cierta cantidad de energía que la fuente está, en este caso, consumiendo. ¿Sí? Pero eso es, bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero básicamente es eso, ¿no? Esta regulación me representa qué tanto nivel de voltaje estoy regulando, por así decirlo, ¿sí? Entonces, pilas con eso. Y así sacaba la regulación de voltaje. ¿Listo? Y una vez con la regulación de voltaje sacada, aunque no dependía, en este caso, del siguiente ejercicio, del siguiente problema, no dependía si sacaban esto o no, porque esto de acá ya lo podían hacer de uno, ¿sí? Aplicaban la ecuación de la eficiencia con respecto al índice de carga,
que esto es igual a C, ¿sí? Por S nominal por FP, o por el coseno del ángulo, dividido para C por S2 nominal, ¿sí? Por FP, más, ¿qué cosa? P sub 0, más, ¿qué cosa? C cuadrado por PCC, o las potencias referidas con el circuito. Y esto es por 100%, para sacar un porcentaje de eficiencia. ¿Sí? Entonces, fíjense que en esto lo calculé para índice de carga igual a 1 y para índice de carga igual a un medio. ¿Sí? A un medio. En el cual, se pueden observar, en el cual, fíjense que aquí tenemos la potencia de cortocircuito y fíjense que esta potencia de aquí son potencias fijas. No van a cambiar. ¿Sí? No van a cambiar. ¿Por qué? Ya se explicó yo en día por qué estas potencias aquí no cambian, son potencias fijas. Y estas de acá varían con respecto al índice de carga. Esas son las potencias de cortocircuito. Quedándonos o resultándonos estas dos eficiencias. La eficiencia de aquí y la eficiencia que se está acá. Simplemente esto de aquí era reemplazar con lo que ya tenía y encontrar. No tenían nada más que hacer ahí. ¿Sí? Nada más que hacer ahí. Lo fuerte, por así decir, de este taller estaba aquí, en la parte de regulación. ¿Sí? Ver que tenías que trabajar en el primario y no en el secundario como opción. Lo podías trabajar en el secundario, vuelvo repito, se podía trabajar en el secundario, pero no era lo más recomendable en una elección o en un examen. ¿Sí? En un taller, igual por práctica, lo puedes llevar al secundario y trabajarlo ahí, pero ya en un examen de elección, ya no vas a tener el tiempo suficiente como para darte el lujo de coger y llevar todo eso hacia otro lado, para calcular lo mismo que lo puedes hacer en el mismo lado. Entonces, muchísimo ojo con eso, ¿sí? Muchísimo ojo con eso y presten mucha atención a esa parte de ahí. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de regulación, ¿sí? Me queda de esta forma, ¿no? Aquí tenemos los 2200, en este caso, otra forma, por así decir, de darnos cuenta de que vamos por buen camino, es que cuando estamos con un factor de potencia en atraso, la relación de voltaje es positiva, es positiva. Si estamos en un factor de potencia en adelanto, ya se puede ver acá que es negativo. Entonces, por ahí tenemos una guía de cómo más o menos, si hacemos todo el cálculo y resulta que la relación de voltaje nos da negativo, algo está mal. Si nos da negativo, siendo con factor de potencia en atraso, algo estoy haciendo mal, porque no me puede dar de esa manera. ¿Sí? Entonces, muchísimo ojo con eso para que los datos tengan coherencia. ¿Sí? Tengan coherencia. ¿Sí? Y fíjense, si estoy trabajando en el primario, yo tengo que mi voltaje BP, ¿no? Voltaje BP es voltaje que se encuentra aquí, este voltaje BP. Estoy trabajando de un lado donde tengo 2200 voltios. Entonces, yo me tengo que esperar que este BP que me salga aquí, ¿no? Esté dentro de los 2000 voltios, 2200 por ahí. Entonces, si aquí hago el cálculo y BP me da aproximadamente, qué sé yo, 225, entonces yo digo, no, aquí está, algo está mal. Entonces, estos son otros parámetros que uno se da cuenta cuando está haciendo el ejercicio. Reemplaza y le quedan valores que no cuadren, entonces uno tiene que replantear el ejercicio y volver y revisar en qué se puede haber equivocado, ¿sí? En qué se puede haber equivocado. Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? Y este era el taller, así se resolvió el taller. Entonces, ya sé que no estamos en Zoom así con todos, entonces no me pueden preguntar, hacer preguntas, pero de manera particular, esta es la expresión que reinaba, por así decir, este ejercicio, comandaba, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que esta expresión se la aprendan, no la memoricen, más que todo la entiendan. La vean como con el diagrama fasorial para que comprendan de dónde sale. Y en algún momento que se les olvide, la puedan demostrar. Entonces, pilas con eso, chicos. Aquí está la solución del taller. Igualmente, esta solución ya se las pasa al grupo. ¿Sí? Y se las pasa al grupo. Entonces, pilas con eso, ¿no? Entonces, vemos los voltajes, cómo se hallaron, el
el análisis que se le dio para el índice de carga, ¿sí? Muy importante. Muchos me decían que esto aquí lo hallaron mucho más rápido con las expresiones del libro. Está bien, o sea, si lo hacen más rápido, está bien, si las pueden usar y ustedes sienten que se van a aprender esas fórmulas, ¿sí? Y las van a usar, la pueden hacer sin ningún problema. Y si es más corto, mucho mejor, ¿sí? Pero lo que yo sí digo es que siempre es bueno analizar eso para comprender qué nos están pidiendo. Tampoco es ir y comenzar y calcula, simplemente porque me dan los números y porque la fórmula me lo dice. No. Hay veces que es bueno también pararse y decir, a ver, vamos haciendo esto, pero veamos por qué sale esto, ¿sí? Entonces, mucho ojito con eso. Siempre es bueno saber por qué estamos calculando lo que estamos calculando. Y si me sale algo raro, entonces tengo que tener la capacidad para poder identificarlo a tiempo antes de que no avance con los cálculos y pueda dañar todo el ejercicio. Entonces, esa es una recomendación. Aquí está el taller, no estuvo nada difícil, simplemente era entender la parte de regulación de voltaje, porque los parámetros estaban también sencillitos. Yo también planteé un ejercicio parecido en la geometría, donde aplicaba la misma lógica, ¿sí? Siempre con el traspaso a primero y secundario. Así que, bueno, espero que les haya quedado más claro. Cualquier duda me pueden escribir, ¿sí? Para ver si se las puedo responder también y intentar pues llegar a un acuerdo con las dudas. No, no, igual ya todo ya está en el grupo y me escriben cualquier cosa. Y pues bueno, espero que entiendan un poquito mejor el tema, que se preparen para la lección y que, bueno, pasen bien. Así que hasta otra ocasión. Muchas gracias.